Migrar no solo cambió mi dirección, sino que también cambió mi corazón. Quédate hasta el final de este video, vamos a develar, ¿así se dice? Sí, 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 sí. Vamos a contar cómo fue la experiencia de haber migrado a Estados Unidos como voluntaria. Bienvenidos, somos Jean Paul y Dani. Este es un espacio especial, un contenido muy dedicado a migración. Le hemos denominado Migrar con Jean Paul y Dani. Vamos a contar un poquito de nuestras experiencias, porque gracias a Dios hemos podido vivir en 3 países. Mi esposa en Estados Unidos, también hemos vivido en Colombia, ahora acá en Ecuador. Queremos contarle un poquito de eso y creemos que puede ayudar mucho si quieres viajar, vivir en otro país. Así que vamos a hacer una serie de contenidos semanales, tips, cosas que hemos aprendido, sí, esperamos que sea un recurso de mucha utilidad. Y bueno, hoy tenemos un primer episodio que vamos a hablar de cómo hizo mi esposa para irse a vivir y ser voluntaria en Estados Unidos. Yo quiero preguntarte en mi vida inicialmente, ¿cómo nació este deseo? Porque creo que nace primero estas ganas de viajar. Hay mucha gente que quiere viajar, ¿no? Quiere vivir en otro país. Estados Unidos siempre es un país que llama la atención. Pero cuéntame, ¿cuándo empezó eso en tu corazón de vivir en otro país? Bueno, es una muy buena pregunta. Siempre tuve ese anhelo. Creo que en esa etapa adolescente, porque quería irme de la casa, simplemente como era el anhelo, ya me quiero ir. Y soñaba con irme a otro país. Tenía mis primas viviendo en Estados Unidos, me mandaban fotos, mandaban algunos regalos. Entonces yo decía, wow, qué chévere. Y me llamaba mucho la atención hasta que escuché una vecina, que era una amiga muy cercana, que dijo, me voy como au pair, que fue un boom donde la moda era irse como niñera. Y yo dije, qué chévere, hablé con mis papás, me dijeron, listo, hagamos el proceso. Pero no todo es tan fácil como parece y lamentablemente una empresa con la que firmamos nos robó el dinero. Entonces quedé con mis sueños por el piso, dije esto no es para mí, mejor no me voy del país, todavía no es el tiempo, Dios no quiere que me vaya. Y cerré ese capítulo y entré a trabajar, pasó el tiempo, ya estaba muy estable. Pero espérame un ratito, mi vida. Y en ese punto, pienso que igual invertiste dinero, ¿no? Porque Claro, sé, tal vez consejo, tip que le diríamos a las personas es que siempre se asesoren de las empresas o agencias. Hay muchos programas. El caso de mi esposa era un tema de niñera. Que hay buenos. Hay otros casos muy famosos que es el Work and Travel, que ujú, son temporadas justamente para claro, universitarios. Otros tipos de visas también. Lo que primero recomendamos es que la agencia o la vía que tú quieras para ir a Estados Unidos te asesore súper bien. Si exacto, investigues, se investigue. preguntes, consultes, si hay oficinas físicas, vayas, porque a veces puede pasar y no es la única. Creo que hay muchas personas que les puede pasar, he escuchado en otros trámites también. Entonces creo que el primer tip que le daríamos a las personas es empápate al 100% y averigua, llama, busca historias también aquí Es en YouTube necesario. para que estés súper segura. Listo, bien, entonces con eso, pese a que no se dio esa oportunidad, pero tú todavía tenías el anhelo en tu corazón, todavía querías viajar. Sí, sí, todavía tenía eso en mi corazón, pero yo cerré ese capítulo y dije, no es el tiempo de Dios, voy a terminar mi carrera porque estaba a la mitad de mi carrera, entonces dije más bien espero, termino y bueno, terminé, pasó el tiempo, ya estaba en una compañía buena, reconocida, pero me sentía muy triste porque decía, no creo que mi propósito sea estar al frente de un computador siempre. Entonces, habíamos empezado un nuevo año, era el 2018, y yo decía, Dios, esto es lo que tú quieres para mí, otro año más. Y como que sentía esta palabra, ¿no? De que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y yo decía, no, lo estoy haciendo como para ti, me siento cansada, me siento frustrada, ¿qué más hay? Y escuché una palabra de Dios que me dijo, sueña, así, tal cual, sueña. Y ese era mi sueño más grande, irme del país, viajar a Estados Unidos. Entonces me quedé sorprendida y dije, ¿será que ahora sí es el tiempo? Y empecé a buscar poco a poco. Pero mi primera búsqueda fue un poco como que buscas en internet y te aparecen demasiadas opciones, entonces también quedé frustrada y como que, ¿y ahora cuál es la manera? ¿Cómo me voy? Y en ese tiempo, mira, cuando Dios te abre una puerta, solo Él la abre y nadie más la puede cerrar. Mi mamá escuchó un testimonio de un joven que había viajado
por medio de una empresa como voluntario y se había ido a Irlanda. Entonces me dijo, llama, contáctalo, qué tal que pues sirva esa experiencia y te puede ayudar. Entonces lo contacté, me explicó cómo era, todo se vio súper seguro, ya no iba a cometer el primer error de como que él también le fue, hagamos lo mismo, sino que me puse a profundizar en esta comunidad, de qué se trata, en qué países está. Y en ese momento no tenía dinero, no tenía certeza, no tenía papel, no tenía Pero tenías nada, las ganas, pero tenías de la tenía, decisión y el corazón exacto, y de emigrar, tenía una palabra de Dios que me sobre había todo. impulsado, me había dicho sueña, y no me decía sí, sí, viaja. Y entonces empecé a buscar. Solo que pasó, dejé que pasara como un año más porque sentía que no era el tiempo y no encontraba como la manera. Ya cuando sentí que era el momento y me acuerdo que me quedé hasta la madrugada viendo todas las páginas. Mira, esta es una comunidad que está en muchísimos países. Y me acuerdo que apliqué a Países Bajos, apliqué también a Irlanda, apliqué a varios países. Y yo dije, ahora, ¿qué hago? Y le dije, bueno, Dios, si es tu voluntad y donde me quieres, que vaya a ser yo y vaya con propósito, entonces que me contesten primero de este lugar al que tú quieres que yo vaya. Y a la semana recuerdo que recibí un correo de Estados Unidos que me confirmaban pues como el interés de que yo fuera y ya, esa fue como la primera puerta, ¿no? Pero sí hay un esfuerzo detrás. Yo creo que es emocionante, seguramente. Cuando viste ese correo te emocionaste Ah, claro. muchísimo de alegría. Para contarles a nuestros amigos que están viendo, amigas que están viendo este video, hay muchas formas de emigrar. Hoy vamos a hablar de una forma que llegó mi esposa, que fue de voluntariada, Ujú. de voluntaria a una comunidad, y nos vas a contar un poquito más, que ayuda a jóvenes estudiantes con problemas de autismo, problemas necesitan ayuda. Entonces nos va a contar y que eso es muy bueno. Entonces hay muchas formas, pero hoy queremos contarte esta experiencia que fue muy buena, de bajo costo incluso, de bajo costo y que abrió muchas posibilidades. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito mi vida más. Esta comunidad, ¿cómo es? Tú tienes que mandas un correo, te hicieron una entrevista. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, esa comunidad se llama Camp Hill. Son organizaciones que es una sola organización con diferentes como casas en muchos países. Entonces los contacté. La forma de contactarlos es así, por medio de un correo. Ellos tienen como su oficina, ¿no? Gente encargada y te contactan. Ese fue el primer punto, Perdón, en su página web, su ¿cierto? página Incluso web. si podamos incluso dejar aquí los links Ujú. de la página web, tú puedes también revisar. Fui en Estados Unidos, tienen varias sedes. Fui a Nueva York, en Hudson. ¿Y cuál fue como lo que más me impactó? ¿Qué fue lo que más me impactó de esta comunidad? Era que tenían diversidad de actividades. Ellos son una granja biodinámica, entonces yo podía participar como en jardinería, podía participar como en la granja, en actividades artísticas, panadería, tenían muchísimas cosas. Y mi labor iba a ser como una hermana mayor, donde iba a apoyar a jóvenes adultos con necesidades especiales, personas que tenían autismo o epilepsia o síndrome de Down, alguna situación. Era como diverso. Hay unas que son solo de niños, hay otra que son solo de adultos. Cambia, diferente como la sede, ¿no? Y pues su filosofía. Entonces me llamó muchísimo la atención, me contactaron a la semana, hicimos una entrevista, yo quiero decirte que no hablaba nada de inglés, solo tenía el inglés del colegio y la universidad. Cuando entré a la universidad, como me ha gustado tanto el inglés, siempre escuchaba y veía todo en inglés, entonces mi nivel era bueno sin haber hecho ningún curso. Entonces entré a la universidad de 5 niveles, entré al tercer nivel, entonces como que entendía, pero como que hablarlo me daba miedo, ¿no? Pero pude hacer la entrevista, yo le decía, my English is... Y me decían, it's okay, don't worry, the idea is that you can communicate easily or let us know what you want or simply as you understand instructions. Entonces era sencillo, ¿no? Y una persona como que súper empática. Y de ahí ya yo dije, ya empezó esto. Pero ¿cómo te sentiste? Cuando tuviste la entrevista, ¿te sentiste bien? Porque puede dar muchos nervios, ¿no? Claro, cuando uno Da dice... susto, claro, cuando te dicen una entrevista en otro idioma que no manejas, te da Pero, mucho ¿te susto. preparaste? ¿Viste algunos tips o...? Sí, sabes que había escrito lo básico, como que así para
tenía aquí la imagen de la entrevista y acá tenía mi blog de notas, donde tenía lo básico como que quién soy, dónde vivo, qué me gusta hacer, mis intereses, mis hobbies, eso lo tenía en inglés y como que me ayudaba, ¿no? De esa manera. Bueno, eso puede ser un buen tip, ¿no? Un Claro, buen tip. preparar. Porque también hay que era un voluntariado, pero también hay otras entrevistas. Por ejemplo, Claro, la EB3. Yo sé que la EB3 tienes un sí, empleador que te hace una entrevista también claro. o algo. Como tener esas cosas básicas. Tampoco el mega que hables bilingüe, mejor dicho, pero que puedas responder a preguntas claves, creo que es súper importante. Claro. Entonces, bueno, esta experiencia empieza así. Ellos me mandaron una serie de formularios. Yo tenía que hacer obligatoriamente un curso de primeros auxilios y tenía que llenar otra serie de documentos, como por ejemplo, personas que me dieran su referencia y amigos, 3, 4 referencias. No sé cómo se maneja ahora, pero siempre como que te piden es una referencia, certificado médico, me pidieron vacunas, hepatitis A, B. Y recuerdo también que, bueno, yo estaba súper emocionada y mi mentalidad era voy a ir a esta comunidad que dice que es cristiana, que tiene filosofía cristiana y voy a aprender muchísimo de Dios, voy a entrenarme en este campo, ¿no? También espiritual, aparte de servir, que ha sido mi corazón, ser voluntaria, servir y aparte crecer en la palabra porque ellos tenían un día los viernes que se llamaba Bible Supper, como que compartían la Biblia. Y fue súper chévere, no me pedían nada más, no tenía que pagar nada más, sino mi tiquete de ida, porque al regreso ellos me iban a pagar mi tiquete. Y otra de las preguntas que me suelen hacer aquí también, Sí. que es importante, es cómo tramito la visa, Sí. cómo me voy. Y lo bueno de esta opción como voluntaria es que no tuve que tramitar ningún tipo de visa, yo ya tenía mi visa de turista y a pesar de que era la estadía long term, como que le llaman ellos tienen diferentes tipos, como que de vacaciones, puedes ir un short term, 3 meses, 2 meses, como que tienen esa flexibilidad de esta comunidad, o puedes ir long term, que es como un año, ¿no? Entonces eso fue lo que tú fuiste, eso es lo que acordaron. Que te Exacto, ibas a ir por un long term de un año con esa visa de turista, que ya en exacto. la hora buena tenías. Mira, una pregunta, y si digamos tú hubieras hecho la entrevista todo y dices, no tengo visa, ellos te hubieran dicho que primero saques la visa de Exacto, turista. eso va a Sí. hacer ellos primero. Y incluso una amiga intentó irse también con esta comunidad, pero no tenía la visa. Entonces, sí es importante, sí es bueno, ellos te ayudan con una invitación, con los papeles, como de que ellos se harían responsables de ti para que tú presentes en la embajada. Y de resto, pues como que tú haces los formularios y todo de la visa, que se debe hacer el formulario, pero se la negaron a mi amiga. Entonces sí sería bueno, es Perdón, mira, ayuda tener la le visa negaron de la turista. visa a tu amiga. La visa de turista. Ah, le negaron la visa de turista, pese a que tiene una carta de invitación. Bueno, Ujú. sí, es que hay, bueno, puede ser mucho de acuerdo al criterio, de acuerdo a lo que No, creo que presentaste. Lo ella hizo no sola. presentó Tal vez la hubiera sido más invitación. fuerte, claro, tener una carta de invitación que voy a ir. Bueno, y otro tip también importante es sí, voy a tener una visa de turista. Incluso para todo te puede abrir puertas, incluso para una estancia corta. Creo que Exacto. la siguiente semana vamos a hacer un video sobre eso, cómo obtuvimos nuestra visa de turista, que a veces puede ser fácil. Podemos unos detalles que queremos contarle, como fue nuestra entrevista en la embajada, nuestra hija, porque nos presentamos con nuestra hija y que pueda ayudar. Pero bueno, mira, entonces te aceptaron, de alguna manera se fue la entrevista. Te Exacto, ya aceptaron. cuando hice la primera entrevista es que ellos ya te dicen estamos interesados en tu perfil. O sea, ella cerrando ese tiempo de la entrevista me dijo me gusta mucho tu perfil y quiero preguntarte, ¿estás interesada en venir? Yo le dije sí, sí, ya. ¿Y cuándo tienes Ahora disponibilidad? mismo, mejor esta Sí, noche ya, yo mismo. mismo. Y entonces yo dije, tendría disponibilidad a partir del siguiente mes. Entonces yo no había pasado renuncia, yo no le había dicho a nadie, estaba haciendo todo por mi cuenta, entonces como que me daba el tiempo de renunciar, de dejar el puesto y todo. Entonces fue sencilla esa parte. Los formularios también son sencillos, no tuve que pagar demasiado dinero, pues solamente como los exámenes médicos. Perdón, los formularios que te piden de Triforce, Ah, eso. Ah, exacto. son documentos internos. Claro, También. porque ya de cara a migración o de cara a tú entrabas con tu visa de turista. Exacto. Exacto. Y bueno, ya, la parte del tiquete la compré yo, llegué al aeropuerto súper emocionada, con mi maleta lista, y me dice, Dios, tú vas porque yo te envío. No es como tú piensas. Realmente dicen que creen en Dios, pero no es así. Así que vas a hablarles de mí, vas a hablarles de un Dios vivo. Y yo, sí, Dios, envíame a mí, aquí voy, estoy lista, preparada. Y justo ese día estoy en el aeropuerto con muchísimo tiempo y tenía en mi mente una hora
y resulta que era otra y perdí el vuelo. Ah, Entonces, eso fue uy. lo que nos subió los costos, porque realmente no fue muy costoso todo el proceso y ahí tocó comprar otro pasaje ahí mismo. Entonces, bueno, les comuniqué que llegaba no al otro día, sino otros días. Y bueno, Yo quiero preguntarte algo, ya que estás en el viaje. ¿Cómo fue esa experiencia cuando tú, bueno, ya te confirmaron de que sí ibas a ir, te habían aceptado como voluntaria? ¿Cómo fue ya asimilar de que ibas a dejar tu vida en Colombia? Porque es como cerrar una puerta y abrir otra, ¿no? Es como claro. renunciar a tu trabajo, decir a tu familia que vas a ir a vivir. No es que vas de vacaciones 2 semanas, te vas a ir a vivir allá a Estados Unidos. ¿Cómo Claro. lo tomaron? ¿Cómo fue para ti las emociones? Tal vez despedirte. ¿Cómo lo viviste esa parte? Mira, yo estaba muy emocionada. Era mi sueño que se estaba haciendo realidad. Entonces como que no caí en cuenta de que iba a dejar mis cosas, mi familia, el trabajo, todo el trabajo. Bueno, ya estaba un poquito medio como que lista para hacer la transición. Entonces fue prácticamente sencillo, pero lo duro ya fue darme cuenta de que iba a ser un año y dejar a mi familia y yo les decía que no iba a volver y que ya iba a ser mi vida allá. Ese era como mi plan humano y yo decía, ya me caso, ya hago mi familia y es lo que, como que las historias que escuchábamos también de muchas que se iban como voluntarias, como en este Oper, en este programa de Oper, que se casaban allá y todo, entonces ese era también mi plan, ¿no? No era regresar. Y resulta que Dios tiene siempre planes más altos y Amén. mucho mejores. Bueno, Amén. llego al aeropuerto, vamos a este momento en el que estoy en el aeropuerto, tarde, 11 de la noche, me paran en migración porque yo ingenuamente, quiero decir que no hagas esto, ingenuamente viajé solo con el pasaje de ida. Yo dije, pues es de aquí a un año que voy a comprar un pasaje y perder la plata. No. Entonces, ingenuamente, compré solo de ida. Y es muy sospechoso porque siempre en cualquier país que vas se necesita pasaje de regreso. Sobre todo por la visa, vas con una visa de turista, que Exacto. máximo puedes quedarte 90 días, ¿no? Exacto. No pensé, no lo asimilé, me detuvieron, me entraron a esta habitación incómoda, yo sin hablar inglés, tres personas me estaban como entrevistando, ¿usted por qué viene Eso, perdón, acá? eso fue ya en Estados Unidos. ¿Tú Ya llegaste a dónde? ¿Al estando, John F. Kennedy, a Nueva York? sí, llegué a Nueva York. Al famoso John F. Kennedy. Y claro, ya están en otro país y todo. Y tú Claro. sola, imagínate que Y te cansada, entreviste. ya 11 de la noche, me decían, pero ¿a dónde va? Y yo decía, voy a esta comunidad y les mostré la carta de invitación, les mostré el folleto. Y ellos miraban y decían, no, pero ¿y usted les pagó? Yo les decía, no, yo no pagué nada. Y decían, no, pero es que esto no puede ser, esto no existe. Y entre ellas yo le entendía que una chica decía, yo siempre quise ser voluntaria en una comunidad así, pero yo nunca encontré cuando yo estaba en high school, no sé qué, esto no puede ser como que tan cierto, esto tan bueno que no. Y ellos estaban revisando, me tuvieron como 1 hora y media y me dice, ¿y quién le contó de esta comunidad? Y yo, un amigo, muéstrame su celular. ¿Cuál es el número de su amigo? Entonces yo se los mostré y me dice, ¿cuál es la fecha de cumpleaños de su amigo? Y yo, no, pues no sé, no pues que es su amigo, pero pues no era una persona pues tan cercana, no era una persona simplemente que había escuchado su testimonio y había seguido como ese ejemplo de alguna manera. Bueno, a la final me dijeron, está muy sospechoso, solamente le damos un permiso de 5 meses y usted hace el trámite. Entonces yo preocupada, ya cuando llegué a la comunidad, ellos me dijeron, no te preocupes, a veces pasa, nosotros hacemos todo el trámite y nos encargamos. Tú tranquila. Entonces, así fue, ellos pagaron lo que se debía pagar los fees por la extensión de la visa. Entonces ya me quedé tranquila como mi Total. tiempo se Debo dio. comentar algo. Ahora que estamos, nos hemos involucrado mucho en este tema de migración, conocemos un poco lo que hizo mi esposita o algo. Tal vez fue lo que es en Colombia dar papaya, pero papaya al máximo. Tal vez sí faltó de Trifor, porque Canfield, Trifor reciben voluntarios de todo el mundo, de Alemania, de todo el mundo. Hay muchos europeos, todo. Pero no es lo mismo que un europeo vaya a Estados Claro. Unidos que un latino, un colombiano, que vayamos a Estados Unidos. Claro, No, no es muy conocido, no es muy conocido. las sospechas de quedarse son altísimas para migración. Entonces, tal vez lo que, es un poco de información, tal vez lo que faltó es, de mi esposa necesitaba primero un ticket de vuelo y segundo, decir, iba de visita, un corte estancia, listo, no decía más y podía entrar sin problemas y claro, generalmente cuando uno entra, tiene la entrada, digamos, libre por 6 meses, ¿no? Abierto la entrada por 6 meses. Pero este detalle hubo las sospechas, con justa razón. Con justa Imagínate, chica razón. soltera, colombiana, sin ticket de vuelo, mejor dicho, todas las alertas que te puedes imaginar se dieron, pero gracias a Dios
lo logró. Ahora, yo quiero explicar un poquito este tema de inmigración, de cómo lo hacen. Si bien es cierto, la visa de turista te deja 90 días, hay razones de fuerza mayor que puedes tú pedir una Extensión. extensión. Pueden ser temas médicos, temas de salud, Ujú. tal vez temas de para familia o temas también voluntarios que están haciendo algo y Ujú. quieren. Entonces, legalmente no es que están ilegales, sino que luego de los 90 días se puede pedir lo que se llama un ajuste de estatus, que es cambio de visa, o lo que pidió mi esposa, lo que hicieron en este caso la comunidad, la organización, de pedir una extensión de la visa por estos tiempos. Entonces, eso se puede hacer. Hay muchas personas, podrá igual comentar en otros episodios, de que se van personas por turistas, se quedan 90 días y el día 91, 92 pide un cambio de estatus a otro tipo de visa. ¿Cuál puede ser? Una de las muy famosas que se hacen las personas es una visa estudiante. Incluso mi esposa tenía esa oportunidad, ya nos contarás mi vida, porque le dieron la opción de que ella puede estudiar. Ujú. Entonces, luego de que se extendía, ellos te podrían ayudar para hacer una visa de cambio de estudiante, cambio de estatus, de pasar de una visa de turismo B1 B2 a una visa de estudiante que es F1. Y con una visa de Exacto, estudiante ya puede quedarse el tiempo que dure el estudio, si queda 3 años, exacto. 4 años. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito más bien. Tú fuiste y llegaste y también, bueno, la emoción también de conocer, los nervios también, porque habías hablado que está en Hudson, que no es Nueva York, que todos conocemos de Manhattan y mejor dicho todo latino, sino que Hudson es arriba en Nueva York, donde Exacto. casi Dos no hablan horas. español. Exacto. Ya, bueno, vamos a este segundo punto que fue el viaje y el choque cultural. Uno dice, sí, el sueño americano, te vas y cuesta migrar. Cuesta llevarte en tu maleta tus sueños, tu personalidad, tu forma de comportarte y esto. Y lo chévere de esta comunidad es que prácticamente da todo, te da vivienda, pues hospedaje, alimentación, todo, incluso puedes estudiar gratis. Ellos tienen una institución allá que si quieres estudiar es Social Works, puedes hacerlo gratis sin ningún costo y pues como que te dan el certificado. El choque más grande fue el idioma. Llegué y me decían, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal? Era mi primera vez en una granja, era mi primera vez ordeñando, era mi primera vez en muchas cosas y yo les decía solo, fine, good. Bueno, Me mencionas que mi esposo tuvo que salir, está con la chiquita y se bailando, como una pausa. hicimos un pequeño corte comercial, aquí una pausa técnica porque se despertó nuestra bebé, entonces mi esposo está con ella, pero bueno, te voy a contar un poco de este segundo punto ya en el viaje y el choque cultural. Imagínate que yo me voy sin ningún curso de inglés, con lo básico, y cuando me empiezan a hablar, a preguntar, ¿cómo te fue? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Yo les decía, yes, no, ok, fine. O si sonaba el teléfono, me daba muchísimo susto contestar y era el teléfono dentro de la misma comunidad, era una comunidad, es una comunidad como con 6 7 casas, entonces, no, yo decía, no, no, no puedo. Y entrando casi al tercer mes, yo le digo, yo lloraba, yo decía, Dios, esto es muy frustrante, ¿cómo hago? Me dijiste que les iba a hablar de ti, pero ni siquiera puedo mencionar cómo me fue en el día, qué hago, ayúdame. Y él solo me decía, ten paciencia, espera, espera. Y como mencionó mi esposo, es una comunidad bien al norte de Nueva York. O sea, no es normal encontrarse de latinos y encontrar personas que hablen español. Aunque, gracias a Dios, en esta comunidad había otra colombiana. Era una house mother, como que quien lideraba una de las casas. Entonces, siempre me hablaba inglés, pero a veces que yo no entendía o no sabía algo, me ayudaba en español. Y de aquí a esto, lo bueno es que tú estar obligado en este ambiente, en esta atmósfera de inglés todo el tiempo, te obliga sí o sí a aprender. ¿Por qué? Te digo esto. Porque escuchamos muchas personas, incluso familiares, que viajan, pero no se esfuerzan, no se involucran en el idioma, sino que están en su mismo círculo de amigos latinos que hablan español y todo esto. Entonces, al obligarme a estar escuchando todo el tiempo, a tratar de responder en inglés, aunque me equivocara, ellos me decían, no importa que te equivoques, está bien, te ayuda. Entonces, al tercer mes yo ya me podía comunicar mucho mejor, aunque fue algo sobrenatural también de Dios y creo que podemos hacer otro capítulo, otro video donde te cuento mi experiencia, cómo empecé a hablar inglés,
pero es uno de los choques culturales. Me sentía sola, me sentía frustrada, me sentía muy cansada porque estaba trabajando en la granja todo el tiempo. Entonces, también los jóvenes con los que estaban a veces eran un poco difíciles, entonces yo dije, si habré tomado la decisión, y justo en ese momento en el que yo, con el idioma, con muchas cosas, muchos cambios, enfermó mi abuelita muy grave, estaba hospitalizada, empezó a decaer, y yo dije, ¿será que sí habré tomado la decisión correcta? Y en esos momentos quiero decirte que vas a tener muchas circunstancias, muchos momentos en los que te van a hacer dudar de la decisión que tomaste. Así que siempre tienes que recordarte y tener claro por qué vas a viajar. Yo viajaba porque ya era un propósito de Dios y tenía esa palabra. Cuando te conté que no tenía nada, dinero, no tenía un plan, un rumbo fijo, y esto, pero tenía una palabra de Dios. Sí, qué rico aprender inglés. Era, yo decía, sí, me voy a aprender inglés y voy a aprender de la Biblia, voy a aprender esto y lo otro, pero la meta más grande era la de Dios, de que lo llegaran a conocer. Estamos de vuelta con nuestra chiquita Eden. Mi vida, qué hermoso que dices. Tenías un propósito, tenías un sueño que estaba en tu corazón. Y creo que eso es algo que podemos animar a las personas. Si tú tienes un sueño de viajar, de ir a Estados Unidos, te invitamos a que lo hagas, a que busques la manera. Este es un ejemplo de cómo mi esposa pudo ir de una forma buena, económica incluso, ¿no? Porque Sí. no tienes que pagar abogado, tienes que pagar, o sea, el requisito principal es tener la visa, tener un poquito del idioma para la entrevista y tener la disposición. Exacto. Creo que eso es lo principal. Y cuando tú hablaste algo, mi vida, al inicio, creo que también es importante rescatarlo de que estabas trabajando, estabas bien, ¿no? No es que fuiste por la parte económica, tienes un trabajo, pero en tu corazón había deseo de algo más. Y esto fue también un llamado de Dios. Justo yo escuchaba esta semana de un síndrome que se llama el síndrome de anidación, el síndrome como del nido seguro. De ese momento es el lugar que tú estás como, sí, tienes seguro, estás bien, confort, pero esos momentos, esos lugares nos impiden avanzar. Claro. Pero cuando uno se agita el nido, es el momento de aprender a volar. Y creo que lo que tú hiciste fue eso, mi vida. Agitaste el nido, dejaste tu zona de confort, tu familia, y fuiste para Estados Unidos, no solo para aprender el idioma, para conocer, para tener la experiencia, sino para hacer luz, dejar la palabra de Dios ser, y fue de bendición. Y creo que vamos a hacer también otro video sobre eso, de cómo tú nos contaste, cómo vestes con el idioma, porque tengo que echar flores a mi esposa. Mi esposa habla lindísimo el inglés, tiene sobre todo el acento. Porque hay gente que sí habla, pero el acento es como si fuera una americana, mi vida. Creo que eso es de Dios, eso es del Espíritu Santo. En mi vida, que no sé, quizás decía algún otro mensaje, motivar a alguien que quiere viajar, que puede tener miedo, sobre todo, bueno, también ahora, ¿no? Que estamos en el 2025 y el tema de migración está complicado, pero ¿qué tú le dirías a una persona que tiene ese sueño y ese anhelo de ir a Estados Unidos? Sí, sabes, estas últimas palabras son para animarte. Decirte que si sueñas, si tienes en tu corazón esto, tal vez puede ser un llamado de Dios. Primero eso, nosotros somos una familia de fe cristiana. Entonces, primero dice la palabra de Dios que todo lo pongamos en sus manos, y porque Él tiene planes mucho más altos. Si tienes esto, puede ser algo que te está moviendo de parte de Él, pero que busques las alternativas y no te canses. Y esta comunidad, que no tiene límites de edad, se va muy enfocada a jóvenes. En la temporada en la que yo fui había personas mayores. Yo viajé con 22 años y había personas de 30, Chiquita. 31, 33, son más jóvenes. Hay otras comunidades que pueden poner límites o no, depende de cada comunidad en donde se encuentre, pero ya tú no tienes límite de edad como tal para esto. Y decirte que estamos aquí para guiarte. Cuéntanos en los comentarios, siempre estamos pendientes de ellos. Si tienes alguna inquietud, si que hiciéramos una parte 2, tal vez explicando un poco más algo que quieres que te quede claro. Todas sus preguntas, sí, nos puedes poner personal, aquí. claro. Incluso estamos abriendo un espacio, si quieres tú un poco de un acompañamiento, como una asesoría de cómo es el proceso y todo, nos puedes igual contactar, sería súper. Estamos la idea es de poder ayudarles en este proceso. Y bueno, esperamos que este primer episodio haya sido de mucha bendición. Prepárate, porque la siguiente semana, el siguiente episodio, vamos a hablar de cómo obtuvimos la visa de turista, algunos tips que te pueden ahorrar también en la entrevista, y cómo fue nuestro primer viaje en familia a Estados Unidos, que fue de muchísima bendición. Así que tenemos unos buenos tips y les agradecemos. Somos Jean Paul y Dani. Este es nuestro espacio Migrando.
con Jean Paul y Dani. Les mandamos un gran abrazo. Sí, 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 cuenta con nosotros, no dejes a Dios por fuera de tu maleta porque Él no solo te cambia de país, sino que también puede cambiarte el corazón. Y bueno, de eso también podemos hablar mucho más. Acompáñanos en esta nueva serie donde vamos a contar vulnerabilidades, tips, anécdotas, risas, cosas en esta experiencia que hemos tenido también. Te dejamos. Chao, Chao. chao.